Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra participación en esta masterclass que organizamos desde SIDAI. Soy Marco Orellana, manager de SIDAI. Básicamente quería hacer una pequeña introducción de esta masterclass. Se une dentro de una de las actividades que desarrollamos en SIDAI que son abiertas al público. Estamos desarrollando una diferente cantidad de ciclos de clases magistrales en los cuales hablamos de diferentes temáticas, las cuales son abiertas a toda la comunidad, la podéis encontrar en nuestros canales de YouTube, son grabadas y también en nuestra página web. Quisiera recordarles que como SIDAI somos el centro de innovación en tecnología de los datos e inteligencia artificial. Tenemos otro tipo también de actividades que son de carácter gratuito para la comunidad, y, por ejemplo, podréis encontrar en nuestra página web, en el apartado Ejes de Actuación, diferentes boletines de vigilancia tecnológica, los cuales se van publicando de forma mensual en nuestra página web, y también os podéis inscribir para recibir estos newsletters, que básicamente encontramos las diferentes noticias que son de interés en inteligencia artificial y tecnología de los datos para entidades, empresas de la región. Sin más, la masterclass de hoy es ya la segunda que hacemos en este año. La primera fue de series temporales. Hoy nos emplazamos a hablar sobre la ética. El propósito de esta masterclass es dar a conocer diferentes técnicas, metodologías y tipologías de proyectos que ilustren cómo adoptar un enfoque ético al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Para ello contamos con el soporte de uno de los socios de SIDAI, que es quien lidera esta masterclass, que es Everis, y también extraordinariamente contamos con la ayuda y el soporte de el Observatorio Ético de Inteligencia Artificial de Cataluña, que también nace de la Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial, donde nace SIDAI. Es uno de los pilares importantes dentro de la estrategia, que hace referencia a la ética. Nosotros como SIDAI, referencia a la adopción y demostrar las ventajas de trabajar con proyectos de tecnología de los datos de inteligencia artificial. Dicho esto, los ponentes de hoy contamos con Maite Hidalgo, que es directora de Estrategia INIA en Everis, y Albert Sabater, director del Observatorio de Ética de Inteligencia Artificial de Cataluña. Sin más, doy la palabra entonces a Maite para que comience esta masterclass. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir en viernes a esta masterclass. Hoy lo que vamos a compartir es un enfoque de inteligencia artificial ética y su impacto en la sociedad aplicado, y lo veremos, a diversos sectores, diversas industrias, y también a cómo se gestiona esa traducción de los principios éticos en el propio desarrollo de las iniciativas que están habilitadas por IA, ¿no? Para comenzar esta sesión me parecía interesante plantear una serie de preguntas, ¿no?, contextuales. Cuando hablamos de inteligencia artificial nos planteamos dilemas tales como, bueno, este niño, ¿no?, que es un bebé, en el futuro, ¿confiará más en asistentes cognitivos que en una persona? ¿O llegará a tiempo para ese desarrollo personalizado de los tratamientos farmacológicos y médicos a través de inteligencia artificial? Este señor, ¿será o no elegible para un crédito a través de un sistema de inteligencia artificial que es quien toma la decisión? ¿Podría ser susceptible de algún tipo de sesgo discriminatorio por parte de ese algoritmo? ¿Este adolescente se transportará en los vehículos autónomos? ¿Qué tipo de interacciones va a tener dentro de ese nuevo marco de movilidad que habilitará la IA en el vehículo autónomo? En el mercado de trabajo que se va a encontrar, ¿hasta qué punto la profesión a la que se dedicará en el futuro va a estar condicionada por la IA? ¿Puede ser que el oficio al que se dedique se reemplace por un sistema automatizado? Bueno, nos hacemos preguntas sobre estas personas y en verdad estas personas no existen.
han sido rostros producidos artificialmente por una red generativa adversarial, ¿no? Hasta este punto, quería ilustrar un poco, ¿no?, que incluso por más a futuro que puedan parecer estas preguntas, ya son preguntas actuales, porque incluso las personas acerca de las que nos lo planteamos han sido generadas por un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de IA antes de referirnos al propio contexto ético? Los algoritmos en los que podemos desarrollar o a partir de los cuales desarrollamos soluciones de inteligencia artificial, desde Machine Learning, Deep Learning o IA conversacional, cómo lo aplicamos a asistentes cognitivos que pueden estar reproduciendo patrones de lenguaje natural y generando conversaciones. Todo ello cae dentro de este paraguas de la IA, pero sobre todo debemos entenderlo en tres ámbitos. Un ámbito de generación de valor para las compañías y para la sociedad, por lo tanto, como generador de progreso. Un ámbito socioeconómico en el que se están transformando las relaciones entre los individuos y el propio ecosistema productivo que se está generando a partir de la IA, ¿no? Esa transformación de los modelos de negocio, los servicios, las empresas, tiene un impacto en el propio modelo socioeconómico e incluso ese modelo socioeconómico un reto a nivel global, que es en cuanto al uso de la inteligencia artificial por el eje, digamos, más próximo, ¿no?, occidental, y el eje asiático, pues encabezado por China, dentro de la lucha por el liderazgo hacia la inteligencia artificial, preguntarnos cómo va a ser el desarrollo de esa IA, porque digamos que entrarían en la ecuación un aspecto que es el de la competitividad económica, es decir, a mayor capacidad y a mayor recorrido que pueda tener una tecnología tan transformadora de la economía como la IA, el eje socioeconómico o el eje de países va a tener mayores capacidades de competitividad en el ecosistema global, por un lado, y por otro lado, plantearnos si esa aceleración o esa dirección en el desarrollo de la IA debe respetar determinados principios ineludibles que tienen que ver con el modelo de relación con el ser humano. Y ahí es donde el bloque, digamos, encabezado por China, como sabéis, con el Credit Social Scoring, ¿no?, el sistema de scoring de las personas en la sociedad. No hay información demasiado abierta al respecto, pero sí que supone un paradigma muy específico en cuanto al nivel de acceso a toda la información público-privada de los individuos, y eso dentro de un esquema de colaboración entre las autoridades gubernamentales incluso y empresas privadas, ¿no? El nivel de velocidad que están adquiriendo desde un punto de vista de dotarse de capacidades y de poder ser extremadamente competitivos en la aplicación y en los usos de la inteligencia artificial al negocio y a la sociedad, provee un posicionamiento en el mercado ante el que Estados Unidos, Europa, ha de estar atento, al mismo tiempo que defender principios que tienen mucho que ver con el individuo, lo que se llama el Human-Centered AI, es decir, adoptar una ideología, una aproximación de desarrollo de la IA en la que la tecnología está al servicio de las personas. Todos los países en los últimos años en la esfera global han emprendido una verdadera carrera hacia indagar en torno a la data y a la IA desde una aproximación ética. Y de hecho, bueno, en la Unión Europea
contamos en principio con el lanzamiento del Ethical Guidelines for a Trustworthy AI, esas guías éticas que consideran los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en Europa y que nos sirve como referencia para tener un marco sobre el que ahora se están empezando a aterrizar, digamos, esos principios a sectores, a encuestas que se han realizado con participantes de la academia, del sector privado y diferentes stakeholders para recabar información y feedbacks más específicos aplicados a industrias determinadas y sobre eso empezar a perfilar un ámbito que pueda ser más cercano a lo normativo, ¿no? ¿Qué es lo fundamental que enuncian desde de estas guías éticas de la UE? 7 principios que son principios motores de cómo comprendemos en Europa que se debe desarrollar la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Del individuo. Estos 7 aspectos cubren lo que se denomina supervisión y acción humana, es decir, cuál va a ser el rol de las personas en supervisar la decisión de los algoritmos en cada una de las iniciativas que se emprendan, cuáles deberían ser las cuestiones que nos planteemos a este respecto, el nivel de criticidad, el nivel de supervisión que se debe tener según esa criticidad, la fortaleza de los sistemas tecnológicos, su robustez, cómo debemos garantizar que todos los sistemas sobre los que corren las iniciativas de inteligencia artificial podamos prevenir ataques maliciosos, un mal uso, privacidad y gestión de los datos. La privacidad es algo que ya tenemos bastante interiorizado en Europa por GDPR, pero aquí se abundan en otro tipo de cuestiones. Transparencia es posiblemente uno de los principios, si no más importantes, sí que generan más debate en cuanto comprende aspectos como la explicabilidad de los algoritmos, cómo deberían poder ser explicables las decisiones automatizadas a cualquiera de los usuarios. Por ejemplo, una persona que solicita un crédito a una entidad financiera, si ese crédito es denegado y si la decisión ha sido total o parcialmente tomada por un sistema automatizado, ¿cómo podemos explicar los criterios y las variables que han conducido hacia esa decisión de tal manera que pueda haber un espacio para la respuesta por parte de los usuarios? Diversidad y no discriminación, cómo protegemos a grupos y subgrupos de la población de ser objeto de cualquier tipo de sesgo, y veremos algunos a lo largo de la sesión de hoy. El bienestar social y la medición de responsabilidades a lo largo de todo el ciclo de vida del algoritmo. Este marco se basa en 4 principios muy básicos: el respeto a la autonomía humana, prevenir cualquier tipo de daño, el principio de justicia, de no sesgo y el principio de explicabilidad. Y los principios rectores, digamos, sobre los que se fundamenta el desarrollo tecnológico de la IA en Europa es, más allá de ser completamente compliant o estar alineado con cualquier tipo de regulación y respetar estos principios éticos, garantizar esa robustez de los sistemas no solo técnicamente, sino también desde una perspectiva social, de tal manera que no provoquen ningún daño siquiera accidental o ningún tipo de perjuicio, mejor dicho, siquiera accidental a determinados grupos de población o determinados segmentos. En este sentido, cuando vamos a lo largo de estos principios fundamentales, el de autonomía humana, digamos, el mayor objetivo
es garantizar que cualquier iniciativa de inteligencia artificial no implica ningún tipo de manipulación sobre un individuo y que, por el contrario, el objetivo de su diseño debería ser complementar nuestras capacidades. Esto nos aplica tanto como individuos a como eventualmente nuestro rol dentro de cualquier organización. O sea, la visión que promulgan estos principios de la UE es, y sobre todo dentro de un marco de transformación de trabajo muy importante que va a suceder en los próximos años, que la inteligencia artificial también se entienda en el entorno laboral como un elemento de complementar, aumentar, empoderar las capacidades de los individuos de tal manera que esto, más allá de las visiones apocalípticas de que vamos a ser sustituidos por robots y algoritmos y nos podremos ir todos a la playa, se genere un modelo realmente de colaboración en ese nuevo marco de colaboración humano-máquina, ¿no? Asegurar cuáles son los procesos de supervisión humana sobre los sistemas de IA y, digamos, tener una claridad en cuanto a roles, responsabilidades y modelos de trabajo es algo que forma parte de este principio. O sea, no es solamente el Human Autonomy entendido como oye, nos estarán manipulando los algoritmos de recomendación, ¿no? Cuando estamos comprando o estamos consumiendo entretenimiento, tiene también un impacto importante dentro de ese nuevo marco laboral y de prosperidad económica. Prevención del daño, prevenir que los sistemas de IA puedan afectar de manera adversa a los individuos, tanto desde una perspectiva física como psíquica. Esto tiene implicaciones a nivel de securizar los sistemas y hacer que sean seguros, sobre todo en cuanto al uso malicioso que puedan tener. Veremos algunos ejemplos en la presentación. Bueno, entrenamiento malicioso de chatbots, ¿no? Como sucedió con el de Microsoft hace unos años, en el que, bueno, por unas fallas en seguridad, pues ese algoritmo que interactuaba con las personas, al cabo de unos días, pues profería determinados enunciados racistas, xenófobos, cercanos a ideologías totalitarias, etcétera. También este principio de prevención del daño tiene que ver con una consideración ad hoc hacia grupos vulnerables y esto ha de estar embebido en la propia definición cuando dentro del ciclo de vida de la inteligencia artificial arrancamos con la definición de una iniciativa, de un caso de uso, de cualquier servicio en el que hay embebidas capacidades de inteligencia artificial. Tiene que aproximarse en cuanto al impacto que pudiera tener en determinados grupos que eventualmente además podamos generar un mayor elemento de vulnerabilidad o de discriminación a partir de esa iniciativa. En cuanto a fairness, ¿no? De manera muy clara la prevención del sesgo. Y aquí, cuando hablamos de prevención del sesgo y de diversidad, la diversidad se puede aproximar desde muchas ópticas diferentes. Diversidad de género, de raza, de procedencia, de características muy variadas, ¿no? Esto también nos va a aplicar en la definición de proyectos. Cuando estemos dentro de esa fase de oportunidad de negocio en la que se define una iniciativa que está apalancada en IA, tener en cuenta cuáles podrían ser dentro de los aquellos destinatarios o usuarios de la inteligencia artificial que estamos diseñando,
cuáles podrían ser objetivo de un sesgo determinado. Y el de explicabilidad o transparencia. No es solamente explicar la decisión del algoritmo, sino poder comunicarla a stakeholders muy diferentes y contextualizar ese nivel de explicabilidad que se requiere. En este sentido, van a aplicar, digamos, todos estos principios y los 7 requerimientos que funcionan como palancas fundamentales en este marco. Obviamente, en cada uno de los sectores de nuestro entorno económico van a tener mayor o menor importancia o menor relevancia, digamos, en función de las actividades propias de cada sector. Si bien todos se aplican de manera cross, pero, por ejemplo, en un ámbito como el de salud es muy importante el requerimiento de supervisión humana, porque hay diagnósticos que pueden tener un nivel de criticidad muy alto, donde debe garantizarse cuál es el rol de los expertos médicos y cuál es el rol que pueda tener un soporte de decisión en diagnóstica basado en IA, y además el principio de explicabilidad en el que los modelos, tanto modelos de caja negra, redes neuronales, como modelos que no necesariamente tienen por qué ser redes neuronales, pero de los que también hemos de comprender cuáles son los componentes que guían la toma de decisión, ¿no? Qué variables están impactando, con qué peso, podamos explicarlos a diferentes participantes de un proceso médico, que puede ser desde el paciente, el propio médico, el científico de datos, los diferentes responsables en un hospital, etcétera, ¿no? En el ámbito de retail, muy importante también la privacidad. Estos principios, como decía, aplican de manera cross, pero destacados en algunos ejemplos, ¿no? Somos especialmente susceptibles en nuestra relación de compra hacia los retailers de para qué están utilizando nuestra data, si está siendo gestionada garantizando todos nuestros derechos hacia la privacidad y protección de nuestros datos, y además cómo se está utilizando la data de mi comportamiento, ¿no? Esto es un tema que ha surgido en algunas industrias, por ejemplo, el pricing dinámico, bueno, de servicios de taxi on demand, ¿no? Ha sucedido y cuando por fortuna nos desplazábamos más hace un año y pico, surgían muchas polémicas en cuanto a ese precio dinámico, que si había un festival de música, de repente incrementaba el coste del servicio muy por encima de las tarifas habituales, ¿no? A ver, esto lo vienen haciendo las cadenas hoteleras desde hace mucho tiempo, el pricing dinámico. En la medida en la que va a aplicar a más servicios y a más esferas de nuestra vida privada, porque hay más elementos para dinamizar ese precio y se está dinamizando en base a nuestro comportamiento, ahí hay una esfera de debate respecto a los, o sea, a la libre definición del servicio, pero también hacia los derechos de los consumidores. En banca y finanzas, el sesgo asignando crédito potencialmente, qué tipo de controles se han de llevar a cabo para que no exista discriminación en ese sentido. Esto no es algo futurista en absoluto. Veremos algún ejemplo en el que en Estados Unidos ya ha habido una polémica con Apple Card, que no deja de ser una gran marca, y respecto al sesgo de concesión de crédito, los límites de concesión de crédito que tenía esa tarjeta. Salió hasta Steve Wozniak a la palestra de Twitter confirmando que, bueno, su señora, con la que comparte renta, registro de ingresos y declaraciones, pues el límite era
10 veces inferior al suyo. Hasta el banco que gestionaba la propia tarjeta tuvo que salir a hacer declaraciones contando ante el organismo federal de Nueva York que se haría una investigación, e incluso cómo, si no utilizando según la regulación americana el propio dato de género en el training de datos, cómo se podía producir ese proxy, o sea, esa, digamos, decisión inferida según la cual acababa resultando que las mujeres tenían pues menos crédito, menos límite de crédito que los hombres, ¿no? En seguros, de manera parecida, también el sesgo o potencial sesgo en evaluaciones de riesgo, o la monitorización de la data personal. En transporte, pues todos los retos que nos va a traer el coche autónomo. En educación, otro de los ámbitos de mayor foco, cómo se va a gestionar los contenidos, cuál va a ser el tipo de supervisión que podamos hacer sobre contenidos especialmente para menores. Y bueno, en industrias como travel y como turismo, pues todo lo relacionado con incluso geolocalización y privacidad, ¿no? Ya ha sucedido en el ámbito de salud que el DeepMind de Google en sus diagnósticos tenía un nivel de accuracy, de corrección y precisión cercano al 100%, ¿no? En algunos de los primeros experimentos que estaban lanzando, y esto realmente pone sobre la mesa el dilema de cómo va a ser ese modelo de diagnóstico conjunto entre algoritmos y profesional médico, como comentaba, ¿no? En banca y finanza, respecto a la transparencia, la explicabilidad que comentábamos antes. Esto es una encuesta que se lleva a cabo por SAS, y si bien la mayoría de los casos eran ejecutivos del ámbito financiero los que habían sido encuestados, en su mayoría la transparencia y la interpretabilidad de los modelos en sus firmas era una prioridad, pero bueno, había un alto porcentaje que todavía desconocía cómo podría tener dentro del ciclo de vida del algoritmo pues los procesos propios para poder fomentar esa transparencia y esa explicabilidad, ¿no? En retail e-commerce, como comentaba, más allá de todas las implicaciones que pueda haber de recomendaciones, de modelos de pricing dinámico, como me refería, va a haber un modelo de interacción cada vez más mediatizado por asistentes cognitivos, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo de personalidad que se le da a ese asistente cognitivo? ¿Cómo se va a modelar el interactuar con estos sistemas en lugar de interactuar con personas, o en qué casos y otros vamos a interactuar con tecnología o con humanos, ¿no? Y cómo garantizamos una serie de derechos a las personas. Por ejemplo, decirles de manera explícita: estás interactuando con un sistema cognitivo, no con una persona, ¿no? Esa es una de las cuestiones que ya se enuncian dentro de lo que podemos comprender como un checklist de aspectos que han de tenerse en cuenta cuando se implementan este tipo de iniciativas, ¿no? En transporte y logística, bueno, pues más allá de los casos que surgen a menudo de alguna trastada de algún coche autónomo, ¿no? Como poníamos aquí el de Uber en 2019, sí que hay un nivel creciente de personas que tienen más confianza en las capacidades del coche autónomo para, digamos, ser una opción en los próximos años. Y esto, digamos que en la evolución del modelo de la propia industria, va a ser algo crítico para la adopción. O sea, en la actualidad, la proporción de personas que se sentirían más seguras con otro ser humano es de un 61%, lo cual ya es significativo, o sea, no es un 100%, pero el modelo hacia crear confianza en esta nueva forma de desplazarse
va a obligar o va a ser un elemento para las empresas automovilísticas crítico, poder generar esa confianza, ¿no? En educación surgía, esto fue un estudio que hizo el MIT con niños entre 3 y 10 años, en los que, bueno, testando con ellos Alexa y Google Home y otros chatbots, les demandaban acerca del nivel de confianza que estos chatbots les inspiraban, ¿no? En general, su nivel de confianza con los chatbots era muy alto y además más alto del de cualquier persona extraña a su familia, ¿no? Esto, ¿qué es lo que, o sea, qué pregunta nos invita a resolver? Pues en todo el diseño de aplicaciones cognitivas en las que pueda interactuar un menor, su nivel de permeabilidad es muy alto. Por tanto, el nivel de supervisión ética que van a tener que llevarse a cabo acerca del comportamiento de esos asistentes cognitivos ha de ser muy alto también, porque, bueno, como vemos aquí, o sea, ya hay una aproximación super friendly del 100% con Google, un poco más bajo en otros, un nivel de creencia, digamos, en los que toman por verdadera la recomendación o la conversación, los contenidos con este agente, pues cercano al 80%. Esto impone que se diseñen soluciones en las que hay que tener muy en cuenta ese punto de partida, o sea, ese nivel de aceptación hacia lo que está comunicando el asistente o el Alexa de turno al menor, ¿no? Más allá de todas estas implicaciones por industria, como comentaba antes, desde un punto de vista socioeconómico, el futuro del trabajo va a estar muy fuertemente impactado por la aceleración exponencial de la inteligencia artificial. O sea, en los últimos años hemos empezado a hablar de algoritmos, aplicaciones, casos de uso, prototipos, si bien hay algunos sectores que obviamente llevan muchos años aplicando ciencia de datos, muchos años haciendo modelos de riesgo y utilizándolos en la aplicación de sus servicios, ¿no? Como puede ser banca o aseguración, pero el salto exponencial hacia que la IA sea el digital de los próximos años, o sea, digital se va a convertir en un AI Power Digital, donde nuestras interacciones digitales van a estar muy embebidas de capacidades de inteligencia artificial, transforma profundamente el mercado laboral. Y ahí es donde vemos, bueno, pues forecasts como los que ha llevado a cabo también la Unión Europea hacia 2025, con un crecimiento muy sustancial de las actividades en torno a IA, y este estudio del mercado del trabajo que se ha renovado este año también, este era el forecast inicial que se hizo entre 2018 y 2022 del World Economic Forum, donde ya se estaba hablando en algunas de las tareas habituales entre humanos y máquinas de una transferencia de datos porcentuales de quién realiza la tarea, pues vemos del 17%, del 13%, o sea, de puntos porcentuales en los que hay tareas que van a ser reemplazadas por máquinas, ¿no? En el ámbito de la administración, pues de un 28 a un 44 por la automatización de muchas tareas administrativas que ahora están realizando aquí y que aquí se llevarán a cabo con iniciativas apoyadas en inteligencia artificial, ¿no? Esto que implica también retos en cuanto a los skills de las personas, ¿no? Ya hay empresas, pues las grandes referentes como Amazon, que hablan de grandes inversiones en el reskilling de grandes, o sea, gran número de trabajadores. Hablaban de llegar a 100.000 trabajadores en el 2025 con trainings específicos en inteligencia artificial, y también el impacto que esto puede tener desde un punto de vista de brecha de género, ¿no? Esto
corresponde al share de perfiles en LinkedIn en los que se reconocen skills de AI, ¿no? O sea, aquí hay un reto de que el perfil femenino adopte más skills relacionadas con IA para tener presencia y competitividad dentro de ese mercado laboral que ya es una realidad. ¿Cómo se traslada todo esto a un ámbito de accionabilidad, ¿no? Nosotros lo llamamos de Platón a Python, que es de estos principios filosóficos, bueno, cómo lo llevas luego o cómo se podría ejemplificar en algunos casos y en algunos proyectos, ¿no? Cuando se plantea una iniciativa de IA, o sea, desde el primer punto en el ciclo de vida, que es la identificación de oportunidades, digamos que el checklist que nos tenemos que plantear es a alto nivel, oye, esta iniciativa puede tener un impacto en un determinado grupo de personas y aquí entramos también en un tema de diversidad. O sea, la diversidad se puede ver desde múltiples perspectivas, ¿no? También nos tenemos que plantear en esa oportunidad de negocio en qué medida estamos estamos teniendo en consideración cada uno de los stakeholders que forman parte de ella, ¿no? O sea, dentro del requerimiento que tiene que ver con el bienestar social, con el bienestar medioambiental, bueno, saber dentro de ese impacto de qué estamos hablando. O sea, hay ya unos niveles de detalle en el conocimiento que podemos tener de las personas. Esto es un ejemplo de Stanford en el que se estaba definiendo con un alto nivel con un alto nivel de acierto la orientación política de las personas desde el análisis de la imagen, ¿no? O sea, hasta tal punto de intrusión, digamos, o de conocimiento de las personas podemos tener. En el oversight de las iniciativas, en la supervisión. Esto, cuando hablaba antes del ámbito de salud o del ámbito farmacéutico, tenemos que ver si esas tareas que se van a realizar estaban siendo realizadas por personas y cuál es el modelo para que esas personas sigan añadiendo valor a la organización y cómo supervisamos esas iniciativas, ¿no? Esto es un modelo bastante conocido para aproximarnos a este tema, que es el Human on the Loop, in the Loop, in Command, ¿no? En función de cuál es el impacto de esa iniciativa, es decir, del nivel de criticidad que implica la automatización, necesitaremos tener una supervisión de las personas, pues más en cuanto a excepciones, digamos, si son tareas poco críticas que no implican decisiones muy graves, ¿no? O con un alto nivel de riesgo, hasta el human in the loop, en el que el sistema automatizado en realidad lo que provee son recomendaciones a las personas que son las que dirigen cada ciclo de decisión, ¿no? En cuanto a la robustez y a la seguridad de los sistemas, plantearnos desde la propia concepción de las iniciativas qué tipo de errores podrían suceder ante esa iniciativa que estamos lanzando, ¿no? O qué sucede si hay un uso malintencionado o una abusabilidad a la vulnerabilidad que puedan tener los sistemas. Es el ejemplo que comentaba antes del Typebot de Microsoft, ¿no? Que lo empezaron a entrenar maliciosamente y bueno, empezó siendo muy amable y acabó diciendo Hitler was right y demás barbaridades, ¿no? Esta vulnerabilidad de los sistemas es algo determinante de controlar, sobre todo cuando estás entrenando, digamos, a un nuevo empleado o en este caso era una nueva voz de marca de Microsoft que puede adoptar una personalidad, pues como veis, en este caso realmente lamentable. En cuanto a privacidad, creo que es uno de los requerimientos éticos a los que estamos más con el que estamos más familiarizados, pero eso
no significa que no haya nuevos retos hacia la privacidad en todo el ciclo de vida, ya no del dato, sino del algoritmo, es decir, qué datos se están utilizando en cada momento y cómo. Esto es un ejemplo, cuando empezó la pandemia, en Corea del Sur, digamos que tenían un gran reconocimiento con la aplicación esta que hicieron de trazabilidad del COVID, ¿no? Con todo ese reconocimiento y con toda la información anonimizada, o sea, no había un nombre de una persona en cuanto a un seguimiento, debido a que había un nuevo elemento que era de geolocalización. Ese elemento de geolocalización, cuando saltó, fue cuando hubo un brote en un barrio digamos, un barrio con bastantes locales de ambiente gay, ¿no? Corea es un país, o Surcorea es bastante homófobo, y lo que sucedía era que aunque no hubiera una identificación uno a uno, cuando a partir de ese brote a todas las personas que habían estado en ese barrio de fiesta en los bares, digamos, que había en fin de semana, se les pidió, dado que había un brote en esa ubicación, pues hacer un análisis o un check. Digamos que ya sin haber una data del nombre específico de la persona, ya había un modo en el que se estaba invadiendo la privacidad de alguna forma y de hecho salieron bastantes noticias, ¿no? De que pese a ser un ejemplo y un paradigma, había saltado por eso, porque por la homofobia que hay en ese país, pues la gente le daba miedo, ¿no? Que se relacionara con ese timestamp en ese vecindario durante esos días. Otros elementos dentro de la conceptualización de cualquier proyecto de IA, transparencia. ¿Cómo vamos a poder explicar a cualquier tipo de interlocutor lo que está teniendo como output ese algoritmo, ¿no? La Unión Europea ya habla de esto como un derecho contemplado, es decir, si tú no estás de acuerdo con la decisión automatizada que ha tenido una determinada entidad, ya hay un derecho a que tú puedas acceder a una explicación clara. Y esa explicación clara tiene que estar adaptada a un cliente, no a un científico de datos o a un interlocutor interno de la entidad de negocio, ¿no? Esto también tiene sus variantes por país. Esto fue otra encuesta que lanzó la UE sobre el derecho a, bueno, esta toma de decisiones automatizada, ¿no? Sobre el derecho a ejercitarlo. Y hay, digamos, diferentes niveles de entendimiento a lo largo de los países y también diferente evolución de lo que cada uno entiende por transparencia. Siguiendo con transparencia, no es solo la explicabilidad, también es que dentro de esa explicabilidad, transparencia en la provisión de un servicio, la propia marca, más allá de explicar cómo se ha tomado esa decisión, tenga un enfoque más empático con el individuo que lo usa, como sucedió con Airbnb. Ellos introdujeron este sistema de pricing dinámico y los hosters dijeron que no, que preferían seguir poniendo sus precios más allá de que el sistema fuera muy, muy inteligente, ¿no? Y entonces aplicaron esto que se llama Human Centered Design para crear esa interfaz en la que, bueno, tú le das la recomendación, pero al final el que toma la decisión es la persona que tiene su casa publicitada. Y digamos que dentro de este tipo de iniciativas fue también bastante famoso cuando presentaron Duplex, ¿no? El derecho a que toda persona sepa cuando está interactuando con un algoritmo. Estos Duplex de Google, cuando lo presentaron, fue también un vídeo como muy famoso de una llamada a una peluquería en la que reservaba cita
un asistente cognitivo, ¿no? un autómata, no un humano. También lo vendían a nivel promocional como mira que bien funciona, que ha podido seguir la conversación de manera completa. Esto debería ser uno de los requerimientos de todo servicio que una marca pone en el mercado. Anticiparle al usuario que no está interactuando con una persona, sino que está interactuando con un algoritmo. En definitiva, a lo largo de toda la cadena de valor, poder garantizar cómo embebemos estos principios éticos. Este es el caso de Facebook, que han creado el Blender Chatbot, ¿no? En el que utilizan 9.400 millones de parámetros y dicen que es más empático, más humano que los humanos, ¿no? El Blended Skill Talk. Tiene capacidades de dotar de personalidad, de conocimiento, de empatía. Esto embebido en cualquier tipo de modelo de relación con el cliente de una marca, yo debería poder saber que en un marco de transparencia no estoy interactuando con una persona, sobre todo a medida de que estos sistemas se perfeccionen cada vez más, ¿no? Digamos que lo que se plantea en definitiva es embeber los criterios éticos dentro de todo el checklist que hacemos cada vez que abordamos un proyecto de inteligencia artificial y que eso sea la guía que va a marcar el desarrollo de esa iniciativa, no solamente desde un punto de vista de negocio, sino de todas las implicaciones que puede tener, ¿no? Este caso de Amazon, y ya termino para dar paso a mi compañero, creo que es bastante conocido también, surgió hace, bueno, ya 2 años y pico, y fue uno de los primeros que sucedió o que tuvo, mejor dicho, más visibilidad pública, ¿no? Y era el algoritmo que utilizaban para reclutar a ingenieros, tenía sesgo, y ese sesgo implicaba pues una contratación superior o una discriminación, mejor dicho, hacia género femenino ingenieras respecto a los chicos, ¿no? A ver, esto sucedía porque en el registro, digamos que los algoritmos se alimentan de datos y se entrenan con datos, y esto es como un niño pequeño, pues el dataset de entrenamiento te registra cuáles han sido los comportamientos pasados, cuál ha sido el nivel de éxito de esos comportamientos. Oye, cuando yo entreno al algoritmo y aprende sobre que en el pasado hubo muchas contrataciones de ingenieros chicos, principalmente porque no había ingenieras chicas, lo que está aprendiendo ahora cuando toma esa decisión es que la selección de un algoritmo chico era exitosa, y eso, claro, tiene un impacto de sesgo. Por lo tanto, en la definición de cualquier proyecto tenemos que evaluar esos potenciales sesgos, no porque estén sucediendo ahora, pero incluso porque en el dataset de entrenamiento que nosotros estamos aplicando haya un sesgo de la realidad que muestra y que estaríamos, digamos, perpetuando ese sesgo, ¿no? Y nuestra definición de iniciativa de IA ha de contemplar cómo es posible mitigarla, ¿no? Bueno, con este marco un poco ya más relacionado con definición de proyectos de inteligencia artificial y cuestiones a tener en cuenta, voy a dar paso a mi compañero. No sé si dejo de compartir pantalla. Hola. Albert, tendrías que Hola. abrir el micrófono. Hola, buenas. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, perfectamente. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer escuchar a María Teresa primero. Lo que voy a hacer yo, voy a ser de alguna forma partícipe del contenido que ya se ha presentado, pero voy a hacer hincapié sobre todo en el aspecto de pasar de la concepción a la acción.
bueno, trasladaros un poco esta idea de que podemos ensuciarnos las manos ya, como se dice coloquialmente, y pasar de lo que sería la concepción y la comprensión de los principios y de los valores éticos a algo más práctico, que es básicamente tener en cuenta que al final debemos actuar y debemos certificar los productos e incluso los datos que utilizamos. Voy a empezar con un preámbulo y este preámbulo es, para mí es importante, creo que es importante recalcar que en cierta medida, bueno, todo lo que estamos haciendo está los hombros de gigantes, algunos de ellos escritores de ciencia ficción muy importantes como Arthur Clarke, que en el 1962, en el libro Profiles of the Future, An Inquiry into the Limits of the Possible, pronunció esta tercera ley importantísima y quizás la más citada, que es que prácticamente casi todas las tecnologías avanzadas llega un momento que son difíciles de distinguir si son, son indistinguibles de la magia. Esto nos lleva a creo que a algo también muy importante, que es el aspecto fundamental, sobre todo en esta primavera de la inteligencia artificial, y que no va, seguramente en ese sentido va a ser una primavera muy larga, y es que debemos incorporar el principio de responsabilidad, pero en mayúsculas, ¿no? Y aquí cojo lo que se conoce como el principio de Peter Parker, que lo populariza Stan Lee con Spider-Man, y que es with great power comes great responsibility. Y esto eso creo que es un aspecto importante que debemos incorporar, sobre todo porque estamos en una fase en la que hay un gran aumento de la medida de los conjuntos de los datos. Hasta ahora, bueno, estábamos prácticamente casi todos supeditados a lo que generaban las oficinas estadísticas. Esto ya no es así. La era de Internet nos ha llevado sobre todo en cierta medida a una gran oportunidad, que es tratar con datos que van mucho más allá de las oficinas estadísticas. También el aumento exponencial de la potencia computacional, esto es evidentemente algo que no deja de crecer y lo hace de una forma, algunos dicen de una forma logarítmica, no sé si es tanto así, pero en cualquier caso es espectacular el aumento y una gran mejora sobre todo en lo que sería el diseño de los algoritmos de autoaprendizaje. Estamos en esta situación y con esta situación quiero empezar básicamente la presentación para deciros qué es lo que os voy a explicar. Os voy a explicar algunos de los principales riesgos, un poco para solidificar. María Teresa ya ha dicho muchas cosas, algunas cosas quizás en ese sentido es una repetición, pero creo que estamos en este estadio de responsabilidad que vale la pena repetir e incluso solidificar algunos de los contenidos. Pero muy brevemente. Luego, 4 preguntas clave que me parece que debemos recordar, tanto los que nos dedicamos como los que no, más que nada porque quizás es importante incorporar algunas preguntas que luego deberíamos hacernos constantemente. El principal problema, os diré alguna cosa sobre cuál es el principal problema de pasar de la teoría a la práctica en esto que se autodenomina inteligencia artificial ética. Luego, un modelo de aproximación a cómo practicamos la inteligencia artificial ética. Es un modelo que en el acrónimo que se utiliza es el vicio, y veréis un poco de qué se trata esto. Y finalmente algunos aspectos finales a considerar y algunas soluciones sobre algunos problemas que representa esto del modelo o el modelo vicio, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, bueno, principales riesgos. Se ha hablado de algunos de ellos. Debemos estructurarlos, creo, en 2 partes o en 2 cosas diferentes. Una es en el diseño, hay riesgos en el diseño, que es lo que en anglosajón o en inglés se llama choice development, y aquí hay, bueno, pues hay riesgos que tienen sobre todo mucho que ver con la seguridad técnica
Y luego los de implantación, que es cuando se ponen en el mercado una serie de soluciones que tienen que ver con sistemas de inteligencia artificial, pues se tienen que tener en cuenta todo aquello que tiene que ver con impacto y consecuencias. Y los riesgos principales que se derivan tanto de uno como del otro, del choice y del impact, tienen que ver con el abuso de los datos masivos. Si hay un abuso de datos masivos, muy probablemente tendremos un problema y eso es un riesgo. El otro tiene que ver más con el diseño y es el sesgo algorítmico. Y finalmente, algo que empezó afectando de alguna forma era algo de pocos por una cuestión también de inversión, pero ahora parece que va a ser o está siendo, está calando en muchas empresas, que es la utilización de cajas negras o la dificultad en cierta medida de utilizar mecanismos que nos permitan ver la transparencia de algunas de estas cajas negras. Por cuestiones a veces bueno, que tienen que ver con las patentes, otras con la competencia, etcétera. Pero bueno, estos son más que nada para que nos situemos otra vez y para que veáis que estamos hablando de todo esto, de abuso de datos masivos, de sesgos algorítmicos y de la falta de transparencia y sobre todo cuando se trata de cajas negras. Entonces, en relación a estos temas y sobre todo los riesgos, creo que hay unas preguntas que deberíamos recordar. Más que nada, incluso, como os decía, las deberíamos tener presente cuando cuestionamos cualquier sistema de inteligencia artificial, pero también los datos asociados que van con esos sistemas. El primero es principalmente de seguridad técnica. Nos debemos preguntar si el sistema de inteligencia artificial funciona tal y como se pretendía. Y si no es así, pues entonces evidentemente tenemos que revisarlo. Hay una parte de seguridad y ya no es una cuestión de precisión, sino de seguridad. Si funciona, si pasa el primer test, entonces deberíamos ser capaces de comprender el funcionamiento. Aquí es donde entra un valor importante, un principio que es el de transparencia. Y aquí, como bien ha dicho María Teresa, asociado a la transparencia está la explicabilidad. Podemos explicarlo. Esta es una parte fundamental. En tercer lugar, debemos preguntarnos quién es responsable si deja de funcionar correctamente. Una cosa es que funcione de buen principio, pero sabemos que los sistemas, toda tecnología industrial puede dejar de funcionar correctamente. Entonces, debemos preguntarnos quién es responsable cuando deja de funcionar correctamente. Y finalmente, también debemos preguntarnos cuál es el impacto si deja de funcionar correctamente. Y aquí es donde entra un principio fundamental, que es el de justicia, ¿no? Es saber hasta qué punto se puede causar un daño, no solo individual, sino en el conjunto de la sociedad. Entonces, si recordamos estas preguntas, si vamos con ellas cuando cuando auditamos los sistemas de inteligencia artificial, pues seguramente ya lo tendríamos más claro. Ya podríamos entonces, pues no navegar entre muchísimas cosas, sino entre pocas, pero como mínimo las más importantes para poder avanzar. Pero ¿cuál es el problema? El problema general de aplicación, de pasar de la teoría, de preguntarnos y luego finalmente de hacer algo que sea pragmático, que nos permita avanzar. Bueno, principalmente lo que ocurre es que mientras hay una cierta adopción ahora de principios éticos que incluso en cierta medida ni nos planteábamos para la vida normal y mucho menos para la aplicación o para el uso de los sistemas de inteligencia artificial, ahora lo que estamos es como revisando si nuestras pautas de comportamiento, si lo que hacemos bien y mal, pues se puede mejorar en función de una serie de valores, una moral que nos permita avanzar. Eso está muy bien, desde luego es fundamental. El problema es que aparte
revisar todos estos valores, debemos aplicarlo y aparte de tener una comprensión que a veces es variable sobre estos valores y que puede variar muchísimo también en función del contexto, hay una falta de estándares para lo que es su evaluación. O sea, no, debemos tratarlos de una forma que nos permita, tanto a mí como a cualquier otra persona que está evaluando principios, hacerlo de una forma similar, de una forma consistente. No podemos hacer evaluaciones de estándares como la transparencia, la responsabilidad o la privacidad de una forma que sea muy diferente entre diferentes contextos, aunque debemos tener en cuenta que habrán aspectos que serán diferenciales según el contexto más cultural. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicamos principios clave? Por cierto, estos son los principios, los pilares que tenemos nosotros y que estamos en plena sintonía desde el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña. Y cuando nos preguntamos nosotros mismos cómo podemos operacionalizar todo lo que representan los pilares, todo lo que se refiere a pilares del OEIAC, y que tiene que ver con el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial sean diseñados y aplicados por personas y que estas sean las únicas responsables, por tanto, asociados a un principio de responsabilidad, pero también que los sistemas de inteligencia artificial traten a todo el mundo de una forma justa y sin discriminar a nadie. También y por tanto aquí estamos hablando de justicia, que los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes y por tanto que se puedan explicar de una forma general, pero luego también detallada. Y finalmente que estos sean seguros y que puedan garantizar la privacidad de las personas, que es una parte importantísima, que es la seguridad, pero luego también dentro de la seguridad la privacidad. ¿Cómo podemos nosotros operacionalizar todo esto? Bueno, pues no es nada fácil y desde luego necesitamos unas cuantas herramientas e incluso antes de las herramientas algunos modelos. Entonces, lo que os voy a presentar hoy en el tiempo que tenemos es una aproximación a través del modelo Vicio, y este modelo Vicio es básicamente tener en cuenta pues, una serie de valores, una serie de criterios, una serie de indicadores y algo que son los observables. Y a partir de aquí, pues seguir un circuito que nos permita cuantificar, hacer una serie de marco en el cual nosotros podamos practicar, podemos generar indicadores comparables que se puedan medir en relación a los principios éticos. Por tanto, repito, estamos delante de unos valores, necesitamos unos criterios de evaluación, necesitamos unos indicadores y finalmente estos deben ser observados para poder cerrar el círculo, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería, por ejemplo, si tratamos el principio de transparencia, podríamos, por ejemplo, en relación a la divulgación del origen de los conjuntos de datos, del Big Data, necesitaríamos una serie de indicadores para, al fin y al cabo, poder, por ejemplo, preguntarnos cosas como si el origen de los datos está documentado como indicador. Entonces, para cada propósito sabemos para qué se utilizan los datos, podría ser otro indicador, y si están documentados y si son divulgables estos datos. A partir de estas preguntas podemos responder sí o sí, pero no sabemos del todo o no, respuesta negativa. Entonces, podemos llegar a estos observables, estas respuestas afirmativas o negativas o neutrales, nos pueden dar una cierta información sobre si este principio, este valor de transparencia, pues bueno, es claramente afirmativo o claramente negativo, o estamos en una situación más acorde con lo que sería la transparencia o menos acorde. Claro, esto se puede complicar mucho más y podríamos hacer
otro tipo de valoración en cuanto a la transparencia, como por ejemplo mirar si la divulgación de los propietarios del algoritmo del modelo pues tiene una serie de características, ¿no? Por ejemplo, si el modelo en cuestión se ha probado o se ha utilizado antes, nos podemos preguntar esto específico como indicador, si es posible inspeccionarlo para ver si encontramos posibles debilidades, o teniendo en cuenta la eficiencia y la precisión, si se han utilizado pues el más sencillo e inteligible. Aquí es un aspecto importantísimo. Tendemos a utilizar o queremos a veces utilizar las herramientas más complejas cuando no, en principio muchas veces la más sencilla puede ser igualmente eficaz y mucho menos costosa. Entonces, a partir de aquí, los observables serían, bueno, pues sí que lo hacemos, sí, pero no lo sabemos del todo, necesitamos más información o no. Directamente podemos decir que no a todas y cada una de estas preguntas. Por lo tanto, podríamos medir hasta qué punto la divulgación de las propiedades de este algoritmo, de este modelo, son transparentes, ni más ni menos. Y lo mismo podemos hacer en términos, por ejemplo, de accesibilidad. Podemos medir la transparencia o la transparencia de la accesibilidad de estos sistemas preguntándonos cosas como si el principio de funcionamiento es comprensible e interpretable y si se ha creado una autoridad mediadora para resolver y regular los conflictos de transparencia. De nuevo, esto se puede observar. Nosotros podemos preguntarnos estas preguntas, estas dos preguntas, por ejemplo, y a partir de ahí, pues, obtener un gradiente de observación sobre el principio de transparencia. Eso lo podemos hacer para todos los principios y acabar teniendo pues, una métrica con una serie de gradientes sobre la calificación de cada uno de estos, valores o principios. Y al fin y al cabo lo que acabamos teniendo pues, son unos resultados observables en los que el sí, pero y el no determina la posición de la calificación, con una A que será la mejor valoración y una G, en este caso, la peor valoración de los sistemas de inteligencia artificial. Como podéis ver, este es un tipo de etiquetaje de lo que sería la inteligencia artificial ética, que se parece muchísimo a cómo etiquetamos actualmente la gran mayoría de los electrodomésticos en el espacio europeo. Entonces, la idea no es otra que adoptar un sistema similar de certificación que nos permita ver si cada uno de los principios que utilizaremos, desde empezando por la transparencia y pasando por la privacidad y finalizando por la justicia, pero aquí podemos ponerlos todos si queréis, acabamos con unas certificaciones similares que nos indican hasta qué punto los sistemas pues son muy buenos, son mediocres o son muy malos. Así de sencillo. Pero es que además lo bueno es que se pueden utilizar para diferentes contextos. Por ejemplo, un C en transparencia podría ser suficiente para el ámbito de la movilidad, por ejemplo, pero no sería suficiente para el ámbito de la salud. Entonces, dependiendo del contexto, pues quizás las certificaciones tendrán más o menos valor. Esto, de hecho, se puede, de alguna forma se puede intuir cuando uno mira el gráfico de esta misma aproximación que se hace desde el Artificial Intelligence Ethics Group. Es un grupo de Alemania. Y entonces lo que hacen es básicamente explicarnos que hay una serie de principios que cuando nosotros los queremos evaluar no tienen por qué, si la intensidad del daño potencial e incluso lo que sería la dependencia, la decisión que vamos a tomar, si esta es elevada o muy elevada, si es muy elevada, directamente nos situaríamos en este triángulo superior derecho, en los cuales
directamente los sistemas de inteligencia artificial ya no serían ni permitidos. Y en el sentido más opuesto, cuando el daño potencial o la intensidad del daño potencial en términos de vulnerabilidad y la dependencia de la decisión es muy baja, aquí es donde básicamente no debemos ni plantearnos ningún tipo de certificación, simplemente es un sistema que de entrada es muy seguro. Entonces, lo que se nos pone por delante es una serie de sistemas en la clase 1, 2 y 3 que sí que requieren certificación de algún tipo. La certificación como esta que os estaba mostrando. Y eso, evidentemente, dependerá, como os estaba comentando, si adoptamos algo similar a lo que se propone desde Alemania, pues algo que tendrá en cuenta este daño potencial en términos de intensidad, así como la dependencia de la decisión, si es baja o si es alta. Y eso no tiene, es básicamente esto de la dependencia de la decisión tiene que ver con el hecho de si finalmente utilizamos, si cuando utilizamos sistemas de inteligencia artificial, el hecho de que ya muchos de ellos sean a través de machine learning, con autoaprendizaje, algunas de las decisiones las tome directamente la máquina de nosotros, aunque la responsabilidad siga siendo de la persona que diseñe el algoritmo. Entonces, esta aproximación, el vicio que se propone, como os he comentado, es muy similar a la etiqueta de eficiencia energética de la Unión Europea para los electrodomésticos. Y una buena cosa, una ventaja de esta aproximación es que puede mejorar la comparabilidad y la evaluación rápida. En ese sentido es muy interesante esta aproximación y además pues nos podría permitir cumplir con una serie de requisitos éticos básicos y necesarios para una aplicación determinada. ¿De acuerdo? Es a través de estos mecanismos que, no solo podemos entender o podemos vislumbrar si los sistemas se acercan más a lo que nosotros presuponemos por transparencia, por responsabilidad, por seguridad, sino que además muy probablemente abriríamos un espacio en el cual se incentiva a que haya un desarrollo de la inteligencia artificial de una forma ética. Normalmente este tipo ya se vio en su momento con la certificación justamente energética, que muchas marcas de inicio no tenían una AAA, pero prácticamente casi todo el mundo ahora no solo aspira a eso, sino que de entrada sale con una AA o prácticamente con una AAA. Entonces, eso incentiva mucho más allá de lo que se recoge en la ley. Entonces, creemos que es seguramente una buena forma de avanzar. Y lo que sí que es importante, y eso lo quiero subrayar, es que cuando hablamos de aproximaciones como estas, hay aspectos que debemos ser cautos, y es porque no todo es observable y cuantificable. Aunque muchos de nosotros nos movemos en el ámbito de la cuantificación de las cosas, también debemos ser muy cautos en el sentido que hay riesgos intangibles que requieren de una visión precisa y crítica mucho más allá de las métricas. Y sobre esto diré algunas cosas a continuación en las siguientes diapositivas. En ese sentido, pero también relacionado en su conjunto, necesitamos mecanismos de rendición de cuentas, documentación e inventarios, porque en algunos casos puede haber modelos de sistemas de inteligencia artificial en funcionamiento sobre los cuales seguramente no sabemos mucho, pero teniendo esta documentación y estos inventarios, estos repositorios, podemos, si en un momento dado no lo sabemos, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos conociendo más sobre su funcionamiento, y eso es fundamental no solo para la transparencia, sino también para poder replicar, etc.
algunos aspectos a considerar, sobre todo sobre el tema de todo esto que apunto, que no todo es cuantificable, ¿no? A ver, ni todo es cuantificable, como comentaba aquí, ni todo es observable ni cuantificable, ni todas las métricas nos van a dar los mejores resultados. Entre otras cosas porque, bueno, cualquier métrica fuera de su contexto puede ser poco útil. Entonces, también es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con métricas, la métrica por sí misma no es importante o no es solo lo más importante y se ha de tratar como una aproximación. Es lo que Goddard y Strater dicen en algunos de sus trabajos, pero principalmente aquí nos referimos a Goddard cuando dice when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure, que es cuando cualquier métrica aparece como un objetivo, al final deja de ser una buena medida. Y evidentemente también los intentos que acostumbran o que sabemos que pasan es que cuando tenemos una sobredependencia en las métricas, hay lo que en anglosajón se llama el gaming, que es, bueno, nos volvemos muy eficaces en utilizar las métricas, pero no tanto en cambiar las cosas para que vayan a mejor. Que eso es una práctica bastante habitual en las métricas, no solo de la inteligencia artificial, sino en muchísimos indicadores. Entonces, una de las cosas que sí que debemos tener en cuenta es que las métricas, para que no sea tanto así, deben ir mucho más allá del corto, de analizar las cosas en un periodo muy corto, sino necesitamos que sean consistentes y que vayan mucho más allá del short term, del periodo más corto. Entre otras cosas porque así también podemos analizar, podemos ver hasta qué punto hay aspectos artefactuales o aspectos en los que puede haber una manipulación, un gaming. Y entonces, en ese sentido, algunas de las soluciones que se pueden plantear en relación incluso lo que sería el abuso de las métricas cuando ya presuponemos que van a estar muy bien instauradas, es que tengamos en cuenta el contexto de la aplicación. Por ejemplo, esto que comentaba, no es lo mismo utilizar una métrica en el ámbito del transporte y de la movilidad a utilizarla en el ámbito de la salud, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, tomar conciencia de que hay métricas que, bueno, pues tienen que ser context-based, de alguna forma que se tenga en cuenta. Y luego utilizar un abanico de métricas para tener una imagen más completa, no centrarnos en una sola que creamos que nos va a dar la solución o nos va a dar respuesta para poder hacer una evaluación, sino tener un amplio abanico y a partir de ese amplio abanico de lo que se llaman, lo que son las multiple proxies, diferentes aproximaciones, tener poder palpar si realmente lo que se está analizando nos da buenos resultados o no. Antes he comentado el tema de la evaluación cualitativa, eso es también importante, sobre todo también para el game avoidance, esta posible manipulación. Y en ese sentido, esto está muy relacionado con implicar a diferentes grupos de interés, a diferentes stakeholders, incluso y evidentemente los afectados. Debemos expandir lo que sería el assessment, la evaluación de los principios éticos, mucho más allá de lo que sería el diseño, de los que diseñan, de los industriales, de los tecnólogos, y acercarnos a los diferentes grupos de interés. Y eso puede ser desde la administración pasando por diferentes investigadores de diferentes ámbitos y obviamente la sociedad civil y la gente potencialmente afectada. Finalmente decir que es fundamental para poder analizar las cosas con perspectiva es que cuando empecemos a utilizar las métricas, aunque pueden ser susceptibles de cambios, que haya una cierta consistencia a lo largo del tiempo para poder hacer comparabilidad. También para ver si con el paso del tiempo
lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mejor o peor, en términos agregados, pero también para diferentes contextos. Y eso es todo por mi parte. Deciros que bueno, estoy encantado de responder a cualquier pregunta que podáis tener, y si queréis saber más sobre el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña, pues dirigiros a la página web oea.cat o nuestras cuentas de plataforma social, de Twitter, o nos enviáis un correo electrónico. Y por mí nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Maite. Creo que hemos tenido unas muy buenas ponencias respecto a los desafíos que tenemos con la ética en diferentes industrias, y también luego la aplicación de cómo se llevan a cabo esta revisión ética en diferentes iniciativas de inteligencia artificial. Tenemos algunas preguntas, y de hecho también comentarles que tenemos alrededor de unos 6 o 10 minutos para hacer algunas preguntas, e incentivo a que la audiencia también pueda hacer más preguntas a través del chat. Concretamente, la primera, y dejo también un poco, bueno, podría dirigir la primera pregunta más a Albert y de la segunda a Maite. Albert, a día de hoy, ¿existe alguna legislación que obligue sobre temas éticos en los productos de inteligencia artificial? No. La respuesta es no. Actualmente no, más allá de estas iniciativas que tenemos, guidelines de la Unión Europea, concretamente a nivel de legislación no existe nada concreto para la evaluación de estos proyectos. Solo los datos, Solo la ley de protección de datos. Sobre sistemas, no. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta para Maite la hace Ana Valdivia, que es investigadora del King's College London. Preguntan, voy a leer directamente las preguntas. Perdona, Ana, que no pueda leer un poco la introducción. Si quieres, después ya te podemos poner en contacto directo con Maite. Básicamente, sí, se podría desarrollar un poco más el concepto de Platón a Python. ¿Cómo se usa la filosofía dentro de la organización? Esa como primera pregunta. Y luego una segunda pregunta, Maite, que es respecto a unos comentarios que se han ganado contratos. Everis ha ganado algún contrato con EU-LISA, la agencia de la Unión Europea encargada de la interoperabilidad de las bases de datos dentro del continente. Se sabe que estas bases de datos desarrolladas se utilizan para deportación de personas inmigrantes, lo cual lo comenta también Ana Valdivia. ¿Existe algún comité ético dentro de Everis que analice las consecuencias a nivel de derechos humanos de estas tecnologías de los cuales la organización participa? Bueno, empiezo por el final. Respondiendo a la segunda pregunta, la Unión Europea desarrolla todas sus iniciativas en un marco de legalidad, democracia y transparencia. Entonces, creo que con esto respondo a la segunda. Respecto a la primera, cuando hablamos de Platón a Python, es una manera simplemente de expresar cómo principios éticos aparentemente inasibles se relacionan con una aplicabilidad, ¿no? Albert ha estado indagando un poco más en ello en su exposición, a lo largo del ciclo de vida del algoritmo. Es decir, yo cuando os contaba todo lo que tenemos que tener en cuenta en la definición de cualquier proyecto de IA, digamos que me he parado en esa fase, pero evidentemente después de esa definición viene una fase de preparación de datos, selección de datos, a qué fuentes recurrimos, como en algunos ejemplos comentaba, estamos verificando que los datasets de entrenamiento no tienen sesgos en sí, esos datasets. En la fase de desarrollo de los algoritmos sí que hay otras consideraciones en cuenta que abordan la transparencia, la privacidad, la responsabilidad, cómo identificamos todas las personas que están participando del ámbito de desarrollo, cómo proveemos transparencia respecto al uso de los algoritmos, los diferentes datasets de entrenamiento. Eso digamos que sería la parte de Python, ¿no? Y la parte de Platón,
son esos principios éticos que se están embebiendo en una aplicación real. Es decir, cómo desde los diferentes participantes de este ámbito, tanto desde la sociedad como las instituciones y las empresas que están generando proyectos, vamos a llevar a través de lo que se llama definición del ciclo de vida de la IA o MLOps, que es llevar los algoritmos a una fase de industrialización, cómo a través de un checklist embebemos todas esas preguntas que tienen que ver: ¿has garantizado que tu dataset no esté sesgado? ¿Has garantizado que quede registrado todas las versiones que tienen los modelos y los datasets de entrenamiento? Eso es transparencia. Y tiene que ver ya no tanto con un principio quizás filosófico, pero sí con un principio, digamos, ético a más alto nivel, ¿no? O el principio de la justicia, cómo lo llevamos a aplicar a esos procesos más estadísticos casi, en lo que puedes aplicar una determinada tipología de paridad a un dataset de entrenamiento, por ejemplo, para que haya representatividad de todos los géneros, digamos, de una forma que no estés condicionando el outcome de ese algoritmo, ¿no? Es cómo llevas esos principios éticos a un ámbito de ciclo de vida de desarrollo de iniciativas de IA, que sería el símil un poco de Python. Perfecto, muchas gracias, Maite. También hago acá una pregunta un poco abierta a los dos. De hecho, si pudiéramos tener el comentario de tanto de Albert como de Maite, sería ideal. Cuando se hace una revisión ética de proyectos que están en desarrollo, ¿cuál es el mejor momento para llevar a cabo esta revisión? ¿Se hace en los diferentes paquetes de trabajo o es mejor definir una tarea específica de revisión ética hacia el final del proyecto? Sí. María Teresa, ¿o? ¿Sí? Sí, bueno, yo simplemente redundar en que no es al final del proyecto. O sea, precisamente esta parte que introducía en el último bloque de mi intervención era cómo cuando tú diseñas una iniciativa de IA tienes que involucrar todos estos principios éticos trasladados a un checklist que han de responderse a partir de diferentes stakeholders e incluso en diferentes comités y niveles de reporting, ¿no? No es lo mismo plantear a alto nivel una iniciativa que puede reconocimiento facial, ¿no? Tiene un impacto en la privacidad de las personas. O reconocimiento facial vinculado a personas que van a una determinada empresa. Ese principio de privacidad, si estás haciendo una iniciativa de ese tipo, hay un nivel de decisión que puede ser más de board, de comité, por si, digamos, pudiera ser susceptible de polémica. Imaginemos que se trata de la aplicación de esto en un entorno laboral. Luego hay consideraciones que se escalan en diferentes comités de decisión o que al menos deberían quedar dibujadas dentro de ese nivel de accountability. Es decir, pues el dataset de entrenamiento que va a utilizar el científico de datos y los versionados de los modelos. Tenemos un inventario de modelos, un catálogo y toda la, digamos, trazabilidad del algoritmo. Eso ya es más, digamos, práctico. Se debate en otro tipo de sesiones y forma parte de otro tipo de checklist, digamos, más funcional, ¿no? O de monitorización más en el trabajo propio de desarrollo. Por lo tanto, toda esa definición parte desde el propio arranque de proyecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y de hecho poco puedo añadir, solo quizás enfatizar que hasta hace muy poco y de hecho aún las validaciones son muy de carácter interno de los sistemas, hasta el punto de que se hace por una cuestión de seguridad técnica. Muchas empresas, tanto privadas, bueno, principalmente privadas, no sacan un producto al mercado que sea susceptible de hacer daño, aunque pasa, hay accidentes. Pero normalmente no es la excepción, no la norma. Lo que ocurre es que como sociedad, una de las cosas que está pasando con la implementación más generalizada de los sistemas de inteligencia artificial es que no nos preocupamos solo del diseño, sino de las implicaciones de lo que sería
el impacto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que estamos pudiendo ver con las métricas también es que cada vez más habrá una implicación no solo de lo que sería la validación interna, sino de la validación externa. Entonces, habrán pues más actores, más agentes, partícipes, que de alguna forma den crédito de si el sistema que se utiliza, la solución que se provee, es la más adecuada. Entonces, eso sí que está cambiando. Y de hecho, eso es bueno, sin lugar a dudas. Otra cosa es que al final se utilicen sistemas como como comentaba, pudiera haber una cierta gamificación, una cierta manipulación de lo que serían los principales criterios. Esperemos que no. Hay muchos criterios y, por tanto, como no se utilizará uno, sino varios, yo estoy confiado que avanzaremos y no retrocederemos. Perfecto, genial. Continúo, tenemos más preguntas. Creo que también por honor al tiempo iremos, no podría hacerlas todas, pero manifiesto también una para los dos. Sobre todo respecto a perfiles. ¿Qué tipos de perfiles se suelen encargar de este tipo de auditorías, ya sea en Everis o en otras empresas? ¿Hay ámbito social, ingeniería multidisciplinar? Esa es una opinión abierta a los dos. Perfiles que tendríamos que tener en cuenta al momento de definir un comité ético para revisar los proyectos internamente en una compañía. Albert, ¿qué quieres empezar tú? Mira, ahora mismo no hay. El otro día leía que no hay eticistas disponibles en el mercado, porque no hay, lo están contratando todas las principales empresas. Entonces, dicen que el principal perfil es el eticista. Yo la verdad es que no es que ni esté de acuerdo, no, es que simplemente creo que hay mucha gente capacitada para hacer este tipo de tarea, y el perfil tiene que ser, sin lugar a dudas, multidisciplinar. Hay una parte muy tecnológica, ciertamente computacional, y por lo tanto uno debe saber de ingeniería, pero a la vez hay una parte claramente relacionada con la legislación, relacionada con las ciencias sociales, relacionada con la psicología, relacionada con muchísimas materias que tienen que ver cómo la sociedad responde a esta nueva tecnología, a esta tecnología que es disruptiva. Entonces, a partir de tener una percepción y de saber más sobre cómo se puede interpretar los diferentes tipos de impactos, podemos analizarlo mejor. Para mí, lo de los perfiles está muy bien, pero bueno, yo, si me permitís, no lo ceñiría a una profesión en particular. Entre otras cosas porque ni existe. Y de eticistas, bueno, no hay muchos. Pero bueno, eso es una opinión personal. Maite, ¿quisieras complementar? Sí, o sea, yo sobre esto sí que incorporaría la importancia del diseño estratégico. Es decir, más allá de los perfiles sobre los temas que hemos abordado, ¿no? De científico de datos, data engineer, ingenieros de machine learning, responsables más vinculados al ámbito del desarrollo y la ingeniería. Nosotros, por ejemplo, en Everis hemos desarrollado una metodología, porque para nosotros no es solo un tema de perfiles, sino de modelos de trabajo también. En la que con la metodología de AI Driven Design, ¿no? Que es con este espíritu de human centricity, de tener una aproximación parecida a la del diseño de servicios estratégicos, lo que embebemos es las capacidades de diseño estratégico y de Research Center también. De hecho, en nuestro Living Lab de Barcelona, pues hay un equipo que hace investigación de esta naturaleza, pues sobre nuestra relación con la IA o cuál es la aproximación de un target determinado como la generación Z a determinado tipo de productos, ¿no? O sea, muy enfocado a la experiencia de las personas, ¿no? Ya
creo que hemos dejado de hablar de experiencia del cliente, sino de experiencia de las personas y de todo el marco social de tendencia que lo envuelve. Están esos equipos, los equipos de negocio, que son los conocedores también del negocio al que está dando servicio esa iniciativa, más allá de que tenga que embeber principios éticos, obviamente, y, digamos, la estrategia de inteligencia artificial ética, ¿no? De cómo pues todos estos principios los mapeas en el ciclo de vida de MLOps y demás. Entonces, ya no es solo la interdisciplinaridad de perfiles pues, para hacer los desarrollos o prototipos que luego pasan a servicios más vinculado a perfiles tecnológicos, sino diría esa aproximación de diseño estratégico donde hay sociólogos, antropólogos y digamos humanistas, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias sociales y luego la parte de negocio y la propia de la estrategia de la inteligencia artificial y embeber estos principios dentro del desarrollo, ¿no? O sea, es, por lo tanto, perfiles y modelo de trabajo también. Perfecto, perfecto. Muy completas las respuestas. Yo creo que ya por honor al tiempo iríamos cerrando esta masterclass. En nombre de SIDAI quisiera agradecerles tanto a la organización del equipo de eventos de Eurecat, como también a la participación de Albert, a la participación de María Teresa. Muchas gracias por hacer posible esta masterclass que llegamos a parte de la comunidad que está relacionada con tecnología de los datos de inteligencia artificial de SIDAI. Comentarlos básicamente a toda la audiencia que de cara a pasado Semana Santa estaremos trabajando también en el desarrollo de un workshop que será de carácter más acotado que una masterclass. Estos workshops no son abiertos a toda la comunidad y el objetivo será también seguir indagando más en profundidad en temas éticos y también tendremos la participación de Everis y del Observatorio Ético de Girona. Puede ser que reciban esta invitación y si son seleccionados podrán participar dentro de este workshop. Y a partir de aquí, cuando finalice la masterclass, tenemos una encuesta que sería ideal que por favor la pudierais contestar porque nos ayudan a ir mejorando todo el desarrollo de nuestras masterclasses. Sin más, muchas gracias Albert, muchas gracias María Teresa y nos vemos en la próxima.